pues lo que pretendo hacer en el día de hoy es básicamente un acercamiento sencillo, diría yo, sin mayores proporciones, sin mayores pretensiones, perdón, a lo que es, o lo que he llamado el difícil proceso de construcción de la paz y algunos de los retos para las ciencias sociales, lo cual de entrada pues sugiere una intencionalidad, particularmente cuando estamos en un claustro universitario como el de la Universidad del Tolima y con estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, que consiste precisamente en advertir que estamos viviendo un momento histórico cuyos alcances políticos y culturales todavía no son suficientemente perceptibles, porque en buena forma, en buena medida, estamos atrapados por los hechos y por los acontecimientos que están ocurriendo cotidianamente. Entonces, como se dice a veces, los árboles no dejan ver el bosque. Todas las noticias, entre tanto incluso muchas de ellas falsas, están construyendo y configurando una realidad que también en ese sentido puede ser una realidad falseada, que obviamente pues genera dificultades para efectos de su necesaria y debida aprehensión. Y ahí es donde uno desde luego tiene que decir, quienes nos movemos en el campo universitario, quienes tenemos la oportunidad de hacer acercamientos más juiciosos al estudio de la realidad, no solamente para analizarla, sino también para contribuir a transformarla, tenemos yo diría, tenemos un compromiso ético, político, con el momento que estamos viviendo. Y un poco desde esa perspectiva, pues es que he querido también plantear estas reflexiones, ¿no es cierto? Mi primera consideración es esa, ¿no? Estamos viviendo el probable inicio de una gran transformación cultural. Creo que ese es el tema incluso más sustancial, más de fondo. Y esa gran transformación cultural tiene un soporte inicial, que se fundamenta en el hecho de que una sociedad pueda pasar de escenarios en los que sus conflictos sociales y de clase también han tenido que recurrirse a través del alzamiento armado, también han tenido que definirse a través del recurso de la guerra y, como es bien sabido, del ejercicio estructural de la violencia, hacia una sociedad en la que definitivamente se abra el campo y las posibilidades para el ejercicio exclusivo de la política en el sentido y en el entendimiento amplio de la política. No es, como se ha dicho, el cambio de las balas por los votos, porque eso de entrada ya sugiere, diría yo, no solo una simplificación, sino también una caricaturización del momento que estamos viviendo. Entonces creo que en ese sentido hay una gran transformación en curso, o por lo menos posibilidades históricas para una gran transformación. Pasar de un estado de excepcionalidad permanente en el que la guerra y el ejercicio estructural de la violencia han sido uno de sus rasgos específicos y particulares, hacia un estado en el que se pueden superar esas condiciones y se pueden habilitar condiciones y nuevas posibilidades para el ejercicio de la política. Y eso obviamente pues no es perceptible a primera vista,
más en una sociedad en la que la guerra se terminó normalizando e incorporando, diríamos, en la vida cotidiana, haciendo no solo parte de las prácticas del Estado, sino también, diría uno, de la sociedad en su conjunto. Superar eso sin duda es muy difícil. Transformar culturalmente la sociedad es muy difícil, y eso explica en parte por qué en estos meses iniciales, tras la firma del acuerdo y la implementación de esos acuerdos, seguimos en un lenguaje que bien puede ser definido y caracterizado también como un lenguaje de guerra, a pesar de que hayamos asistido al silencio de los fusiles, así no sean todos, y a pesar de que hayamos vivido un proceso de dejación de armas, ¿no? Pero lo que culturalmente se ha entronizado sigue todavía existiendo, sigue como práctica, sigue reproduciéndose, incluso con extensiones que uno diría son propias de lo que bien pudiera definirse o llamarse como un fascismo cultural, y por qué no también como un fascismo social. Entonces esa es una primera, digamos, consideración que quisiera yo dejar formular. Y eso explica la dificultad también del momento que vivimos. Es un momento sin duda difícil. Resulta además paradójico, ¿no?, que una sociedad en la que se ha firmado un acuerdo de paz con la principal guerrilla histórica sea una sociedad que, vista en su conjunto, todavía no esté avanzando y pensando en las posibilidades que puede brindar el acuerdo, sino que todavía esté enfrascada, diría uno, en otras discusiones. Y eso es lo que en particular a mí también me ha llevado a reflexionar. El acuerdo de paz firmado en su segunda versión el pasado 24 de noviembre debe contener una potencia transformadora todavía no suficientemente identificada y comprendida para que se estén expresando de manera temprana las resistencias que se han venido expresando respecto de su implementación. Esto lo señalo porque al tiempo que advierte uno en la valoración del acuerdo unas críticas que provienen de los sectores, diría uno, de la ultraderecha, de la derecha colombiana, también encuentra uno enfoques y visiones críticas en el propio campo popular, que probablemente tenían mayores expectativas y que probablemente pues esperaban más de lo que resultó en términos de los acuerdos. Pero a propósito de las dificultades en este proceso temprano de implementación, sobre eso quiero hacer algunos comentarios. Reitero que me llama la atención por qué la resistencia a esos cambios básicos, a esos cambios mínimos, que entre otras cosas es la resistencia que nos han enseñado los historiadores. Los historiadores nos han hablado que en este país, a lo largo de su historia, ha habido un miedo al pueblo, así lo han definido, un miedo a la reforma. Las clases dominantes, las élites de este país, en momentos determinados de la historia, que desde luego por razones de tiempo no tenemos ahora la posibilidad de abordar, cuando han advertido transformaciones sociales o políticas que puedan ser conducentes a modificar las relaciones de poder y dominación existentes, han desplegado toda una serie de dispositivos para preservar y reproducir ese orden, que entre otras cosas han sido dispositivos que también han incluido el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la fuerza, incluso por fuera de la propia legalidad que se ha construido, digamos, históricamente.
Siempre me gusta recordar un texto de una mujer investigadora nuestra, Vilma Franco, Orden contra insurgente y dominación, que es una investigación doctoral publicada hace ya tal vez unos 9 años, en los que esta profesora antioqueña hace una aproximación a la disposición contrainsurgente, y entiéndase aquí el concepto de contrainsurgencia en el sentido amplio y no en una mera lógica militar, de las clases dominantes de las élites de este país, avanzando incluso la tesis de la existencia de contrainsurgencia antes de insurgencia en Colombia, desde el punto de vista histórico además, no lo digo con referencia específica a las guerrillas revolucionarias surgidas en los años 60, sino incluso antes. Tesis que está avalada, o mejor, que está también sustentada en otras investigaciones como las de Renan Vega, a propósito del planteamiento de anticomunismo en Colombia antes de comunismo, ¿no? Discurso y retórica anticomunista ya en las épocas del radicalismo liberal, vean ustedes, incluso ya en el propio siglo XIX, ¿no? Entonces aquí hay una trayectoria histórica que es bueno recordarla para entender mejor el momento que estamos viviendo. Cuando se nos recuerda que la mejor manera de comprender la historia, que la mejor manera de comprender el presente es retornando a la historia, pues justamente entendemos, entre otras cosas, mejor por qué la historia hoy en este país es también un campo en disputa. Y probablemente uno diría, si vamos a hablar de retos para las ciencias sociales, evidentemente la firma del acuerdo final y lo que se inaugura con él abre un periodo de disputa por la historia, no solo por la historia, ya que decir también por la memoria, ¿no es cierto? Ya sobre eso haremos también algún comentario más adelante. Pero estamos frente a la posibilidad de nuevas lecturas o del retorno a viejas lecturas de la historia para entender también lo que ha pasado, digamos, en este país, ¿no? Para ver si es cierto que se termina consolidando esa máxima que afirma que la historia al final es la historia de las clases dominantes, o para ver si es cierto que es posible también consolidar una perspectiva de historia de las clases subalternas o desde las clases subalternas en nuestro país. Y creo que eso explica parcialmente algunos de los debates gruesos de este momento que se derivan de los acuerdos, que son los debates relacionados con la verdad histórica. Por eso toda la discusión, como veremos, acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz, por eso toda la discusión acerca de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, porque si vamos a hablar de lo que se ve venir, parte de lo que se ve venir tendrá que ver no con que se acuda, que es uno de los aspectos, a esas comisiones, sino sobre todo con que se conozcan verdades históricas hasta ahora no conocidas, que para las ciencias sociales, entre otras cosas, serán muy útiles en la medida en que van a ampliar la perspectiva, ¿no? Yo recuerdo algún evento en el que tuve oportunidad de participar con Marco Palacio, cuando señalaba que la historia del conflicto, a partir de los diálogos y negociaciones de La Habana y de la firma del acuerdo final, estaba esperando a los historiadores. Porque hasta ahora las lecturas que ha habido del conflicto en buena medida han respondido no solamente a unos enfoques teóricos y a unas visiones, sino también a unas fuentes históricas, a unas fuentes que han sido objeto de investigación. Y de esas fuentes que han estado ausentes, por ejemplo, entre otras cosas han sido las fuentes guerrilleras, ¿no?
Entonces va a ser interesante conocer otras fuentes, ¿no? Conocer otras fuentes acerca incluso de hechos ocurridos que ya parecían una verdad. Y hay hechos incluso que ya sugieren que van a suscitar discusiones en Colombia, como el caso del atentado contra el club El Nogal, ¿no? Porque parece ser que hay otra verdad que nos está diciendo que desde El Nogal se planeaban operativos paramilitares conjuntos con el entonces Ministerio de Hacienda, que en El Nogal dormía el señor Mancuso y que había toda una información, digamos, para que una instalación que era de carácter civil pues terminase convirtiéndose, y con eso no estoy para nada justificando el hecho, sino simplemente explicando la lógica de la guerra, terminase siendo objeto pues de lo que sabemos que pasó allí, ¿no? Y por eso es que hoy incluso las víctimas del Nogal están divididas, ¿no? La señora Fris, por un lado, para poner ese ejemplo en concreto, que ha entrado en diálogos y en conversaciones para efectos de la realización de un evento, digamos, de ofrecimiento de perdón por las FARC, y las directivas del club que se oponen, porque entre otras cosas, si se llega a comprobar que las directivas del club posibilitaron esas reuniones, las habilitaron, son responsables no solo desde el punto de vista de lo que ocurrió, sino también civilmente frente a las demandas que se encuentran en el curso. Pero lo menciono como un ejemplo de un hecho dentro de los tantos hechos de guerra que puedan haber ocurrido en el país. Entonces, en la aproximación que quiero hacer, estaba inicialmente, como les decía, introduciendo un aspecto que me parece clave: la transformación cultural que se encuentra en curso, no suficientemente, digamos, perceptible todavía. Falta que las aguas turbias se decanten para que tengamos más claridad acerca de lo que se pueda estar definiendo, pero señalaba que las resistencias que advierto frente a lo acordado indican que lo acordado tiene un significado más allá de lo que lo podamos estar valorando, en la medida en que justamente se están traduciendo en términos de una disposición, como lo diría Vilma Franco, de un bloque de poder contrainsurgente, que no es ni de gobierno ni de nada, sino es de clase en el sentido estricto del término, ¿no es cierto?, que pretende enfrentar transformaciones más gruesas que puedan estar en curso. Esa es una primera consideración, digamos. La segunda consideración me sitúa en otro escenario derivado del primero, pero que resulta, digamos, más acercado a lo que estamos viviendo cotidianamente, que es el proceso de implementación de los acuerdos. Entonces, aquí tenemos que partir de lo siguiente: la firma del acuerdo de paz es, a mi juicio, el resultado de un balance político y de poder de momento, de una correlación social de fuerzas determinada, de la fuerza militar mayor o menor que tuvo la guerrilla al momento de hacer el diálogo, la negociación y firmar el acuerdo. Un acuerdo de paz no es nunca la manifestación del deseo, de la aspiración histórica. Un acuerdo de paz entre dos fuerzas que han estado enfrentadas en contienda, digamos, militar directa, es expresivo, reitero, de ese balance político y militar de la guerra. Por eso el asunto no es de la mayor o menor inteligencia, del mayor o mejor entendimiento que se pueda tener sobre la problemática nacional, que se puede tener siempre. Y sobre todo se puede tener cuando uno está sentado tras el escritorio o frente al escritorio, según la posición en la que se encuentre, y esté analizando, digamos, la realidad, ¿no?
Entonces, cuando uno está desde esa posición, pues es muy fácil, ¿no? Incluso, y luego hasta dictaminar por qué se acortó esto y por qué lo otro no. Esto es increíble, lo otro me parece un exabrupto, etcétera, etcétera. Pero el acuerdo de paz que se firmó es el acuerdo primero que se deriva de una agenda de negociación, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí la agenda de negociación tuve una sorpresa porque me la imaginaba realmente mucho más robusta, si se quiere, ¿no es cierto? Y luego también me sorprendí porque de esa agenda tan sencilla como se veía, de 6 puntos, salió al final un acuerdo de algo más de 300 páginas. Y es una agenda que, siendo muy sencilla, tuvo una cantidad de derivaciones que ustedes pues desde luego las conocen. Creo que aquí en este escenario no tendría por qué ocurrir que uno hiciera la pregunta: ¿han leído el acuerdo? Y uno dijera: respóndase honestamente, y entonces la gran mayoría dijera: no he leído el acuerdo. Yo esperaría que no es así, ¿no es cierto? Y menos pues en escenarios propios de una facultad de ciencias humanas, ¿no? En un país que ha estado en guerra y que quiere avanzar en un proceso, digamos, de construcción de paz. Pero entonces señalo ese acuerdo, producto de esa agenda tan sencilla, es un acuerdo que deriva en un cierto nivel de complejidad y que incluso es sometido, como es bien sabido, tras la derrota del plebiscito, así haya sido pírrica, pero fue derrota. Y obviamente que aquí no estamos para hacer historia contrafáctica, pero es evidente que la derrota del plebiscito tuvo unas implicaciones políticas que las estamos viviendo en este momento. Digo, no podemos hacer historia contrafáctica porque uno decía, uno podría decir, si no se hubiera perdido el plebiscito, pues no estaríamos incluso en el debate político actual, pero pues en el campo de la sociedad, en el campo del conflicto social, la contingencia también existe, y lo que era previsible pues al final no fue lo que prosperó. Después de esa derrota, el primer efecto fue una primera negociación o renegociación del acuerdo. Eso es lo concreto. ¿Y para qué se renegoció el acuerdo? Esencialmente para disminuirlo en sus alcances. Porque si uno quiere ser juicioso en el análisis, dice, pues el segundo acuerdo está disminuido respecto del primer acuerdo. Y no hubo la capacidad, digamos, para detener esa disminución en términos de sus contenidos. Y eso no es un asunto exclusivo, digamos, de lo que estaba ocurriendo en La Habana o de los negociadores del gobierno, o en este caso, principalmente de los negociadores de las FARC, ¿no es cierto? Eso fue lo que dio la dinámica de la historia en ese momento concreto que estuvimos viendo, que se tradujo en ese segundo acuerdo. Disminuido digo yo. Y bueno, lo que viene después es el acuerdo del 24 de noviembre, y entonces lo que viene después es el inicio del proceso de implementación, que es a lo que estaba justamente refiriendo. La implementación de algo que fue convenido con los alcances y limitaciones de lo que fue acordado, ¿no es cierto? Por las razones que ya he dicho, 2 razones básicamente: un balance político de poder, una capacidad militar para tener, digamos, un acuerdo con ciertas condiciones. Desde luego que uno puede ahondar en las causas de por qué se negocia, ¿no? Porque finalmente optó por la solución política, eso también tiene desde luego explicaciones, pero en segundo lugar un acuerdo que se deriva de una derrota política surgida por sectores democráticos, populares en el plebiscito del mes de octubre pues del año pasado. Y ahí ya entramos en un escenario de implementación que de entrada pues se anunciaba problemático, porque le había dado, dada la dinámica del proceso político, nuevos alientos a aquellas fuerzas y sectores
que se oponían o que se han opuesto históricamente precisamente a la opción de la solución política. Y ahí inicia entonces el proceso de implementación, subrayo el proceso de implementación. Porque si a uno le preguntan cuál es el balance que usted quiere hacer de la implementación, yo diría, todavía yo no me atrevo a hacer balances. Y menos cuando estamos en presencia, como lo anunciaba en el primer punto de la presentación que estoy haciendo, de algo todavía imperceptible que es las condiciones de posibilidad de una transformación política y cultural. A los 6 meses yo todavía no alcanzo eso a entenderlo suficientemente, al año todavía no. Pero lo que sí tengo claro, entre tanto, un poco parafraseando a Gramsci ahí sí, es como que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo tampoco termina de nacer, y entre tanto, ¿no es cierto?, como que están ahí apareciendo todos los demonios. O bien sea para que lo viejo siga, el gatopardismo, digamos, histórico que hemos vivido, o bien sea para que de eso nuevo que está emergiendo, efectivamente, se pueda desatar una transformación más significativa en el país. Y ahí es donde tendría uno que hacerse la pregunta por el potencial transformador de los acuerdos, que no es un asunto que se puede dictaminar a priori. Para mí, al final, el acuerdo ofrece la posibilidad de generar condiciones para un nuevo régimen de luchas, pero el acuerdo esencialmente en su implementación es parte de las luchas. Es también un campo en disputa. Si lo acordado se implementa o no, no es un asunto exclusivo de voluntad de las partes o de incumplimiento del gobierno. De facto habría que esperar que se iba a incumplir, ¿no es cierto? O en buena medida se iba a incumplir. La historia por lo menos así nos lo ha enseñado, pero uno dice, el punto es qué posibilidades están allí para emprender, digámoslo así, transformaciones. Entonces, respecto de la implementación, yo diría, los análisis comparados nos indican procesos de implementación de acuerdos son procesos que duran muchos años. En el mejor de los escenarios podemos visualizar, para hacer balances más juiciosos y más certeros, al menos tras una década, y con esto no estoy diciendo, quiero que se me entienda, que esperemos 10 años más a ver qué ha pasado. Lo que quiero señalar es que cuando queremos hacer exámenes más juiciosos, pues no podemos mover o estar movidos exclusivamente por el calor de los acontecimientos y por los hechos cotidianos, sino que nos toca, al tiempo que ello va ocurriendo, pues también estar teniendo otros referentes y otros elementos de análisis necesarios. Analicemos más bien las estructuras que hay detrás de eso, y justamente llama desde la perspectiva de las ciencias sociales a un análisis, llamémoslo así, de la complejidad, ¿no es cierto? Entonces está ese punto ahí, digo yo, también a propósito del sistema integral, ¿no?, la Jurisdicción Especial para la Paz, la necesidad de que la jurisdicción, y por eso la Comisión Histórica decía, pues defina responsabilidades múltiples en el conflicto, incluida obviamente las responsabilidades guerrilleras. Y vean ustedes que el debate de la JEP se ha querido reducir mediáticamente exclusivamente a las responsabilidades de la guerrilla, como si la JEP fuera para un juzgamiento histórico de la guerrilla, y por eso ahora se pide arrepentimiento y no sé qué, cuando aquí la JEP está diseñada es para todos los que intervinieron de manera directa o indirecta en el conflicto. Pero más allá de eso, más allá de los análisis que uno quiere hacer de la JEP en términos de justicia, a mí me interesa sobre todo destacar la importancia de la JEP en términos de la historia de este país, porque sin duda va a ser una herramienta fundamental para el esclarecimiento de la verdad histórica, desde luego insuficiente, pero qué importante que van a ser todos esos procesos. Qué materia prima interesante para los investigadores sociales, como lo son hoy incluso las propias audiencias de justicia y paz, que tienen sus restricciones y limitaciones, pero imagínense ustedes
todo el espectro que se abre allí, ¿no es cierto? Yo quiero escuchar o quiero por lo menos leer, quisiera leer cuál va a ser el ofrecimiento de verdad de Ritualejo del Río, como también quisiera leer los ofrecimientos de verdad de los comandantes guerrilleros, como también quisiera leer los ofrecimientos de verdad de empresarios comprometidos, digamos, con hechos ocurridos en el conflicto, porque creo que eso nos ayuda un poquito a esclarecer más, ¿no es cierto?, a entender mejor nuestra historia y a entender mejor nuestra realidad, diría uno también en ese sentido. Junto con la JEP está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿no?, que se supone debe en estos días estarse conociendo. En este mes de noviembre vamos a conocer cómo está conformada la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. ¿Qué importancia histórica tiene para este país semejante comisión? Y por eso yo creo es que la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad están sometidas a semejante guerra mediática, a semejante, digamos, ataque continuo para efectos de desprestigiarla. Justamente por el significado que la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad van a tener para la historia y para la memoria de este país, ¿no? Más allá de que nos guste o no nos guste, más allá de las limitaciones que evidentemente tienen, pero en términos del conocimiento de la historia, de la definición de responsabilidades e incluso de la atención de los derechos de las víctimas, sin duda es un paso significativo, clave para avanzar en la perspectiva y en la posibilidad de construcción de paz. Y hay un último aspecto que yo quisiera señalar respecto de los acuerdos en los que yo le veo una potencialidad también, que es el capítulo correspondiente a la implementación de los acuerdos. Por primera vez en análisis comparado con otros procesos, se acordó un plan marco de implementación que está en este momento siendo discutido. Ese plan marco de implementación es un plan marco que está pensado en los acuerdos de La Habana hasta el 2026. Lo interesante acá y en el ejercicio que se hizo es que ese plan marco se traducirá en capítulos de los planes de desarrollo 18 al 22, 22 al 26, que son planes de desarrollo, como ustedes lo saben, que tienen mandato constitucional, mandato legal, es decir, tienen fuerza normativa si se quiere, y no solamente para planes de desarrollo del orden nacional, sino también para planes departamentales y municipales. Está en curso el trámite de una ley a la reforma, de una reforma a la ley orgánica del plan, a la ley 152 del 94, que va a habilitar esa posibilidad. Es decir, hay condiciones normativas durante los dos gobiernos que siguen para disputar también contenidos del proceso de implementación a ser incorporados en los planes nacionales de desarrollo, y al ser incorporados en los planes nacionales de desarrollo significa ello que tienen que tener o deben tener traducción presupuestal, porque obviamente hay una conexión entre plan de desarrollo, presupuesto público, asignación de recursos. Así hasta ahora, como lo hemos dicho, la asignación de recursos sea una asignación pírrica de recursos. Pero yo personalmente tengo también la expectativa de que en un proceso de politización de esta sociedad entremos también a discutir los presupuestos públicos, el presupuesto nacional, los presupuestos departamentales, los presupuestos municipales. No puede ser que esos temas sigan siendo objeto de unos pocos tecnócratas y que la sociedad no se preocupe por eso. Y particularmente en el caso nuestro, no puede ser que la terminación de un conflicto armado, en este caso la experiencia de las FARC, no tenga una traducción en una política de reducción gradual y sistemática del gasto en seguridad y defensa, porque hasta ahora no es esa la circunstancia.
La terminación del conflicto no tiene el correlato en términos de la disminución de gasto militar. Y si uno se pregunta, ¿dónde hay potencialidades para disponer recursos en términos fiscales para construir paz? Pues uno iría en una reducción, así sea gradual, del gasto en seguridad y defensa para llevarlo por lo menos a los parámetros internacionales, dado que el nivel de gasto que hay en Colombia casi que dobla el promedio de gasto en seguridad y defensa, por ejemplo, respecto de los países de América Latina. Ahí estamos hablando fácilmente de un potencial que se puede acercar a 2 puntos del PIB, es decir, a cerca de 20 billones de pesos al año que se podrían liberar con esos propósitos. Luego ese es otro campo en disputa. Y termino estas reflexiones que ya se me alargaron, ¿no es cierto?, con esto. Particularmente, a propósito de retos para las ciencias sociales, sobre todo yo quiero hacer énfasis en la posibilidad que se abre para los estudios del conflicto, de lo que ha sido el conflicto, digamos, armado en Colombia. Porque yo creo que aquí hay nuevas posibilidades, sobre todo si consideramos lo siguiente: en los análisis del conflicto, en algún momento se terminó instalando la teoría económica del conflicto, ¿cierto? Y eso fue abrazado, esa teoría fue abrazada en los campos universitarios, en las universidades. En términos sencillos y elementales, equivaldría más o menos a decir: si alguna vez las guerrillas tuvieron un proyecto político, ese proyecto político degeneró en industria criminal, en disputa por recursos. Es lo que nos enseña la teórica, digamos, de eso, que es la señora Mary Kaldor, ¿no?, que es quien terminó como abasteciendo a todos nuestros investigadores, empezando por los investigadores de la Universidad Nacional del Conflicto, que básicamente pues han estado ubicados en un instituto de la universidad. Entonces allí, desde ese instituto de la universidad, sobre todo se adoptó, digamos, esa concepción, ¿no? Guerrillas devenidas en industrias criminales que disputan territorialmente el acceso a recursos, el acceso a los recursos petroleros, el acceso a los recursos mineros, etcétera, etcétera, y en fin, luego ya... Pero bueno, el proceso histórico nos muestra que hay una evidencia en el sentido contrario. Luego se instaló otra concepción también, que creo que ha tenido una influencia, o tuvo una influencia significativa, con algunas variaciones en quien la concibió en su momento, que fue la tesis de la guerra contra la sociedad, ¿cierto? Desarrollada también a finales de los años 90, empezando la década anterior, por el profesor Daniel Pecó, igualmente con una influencia muy grande. Esa concepción de la guerra contra la sociedad, en su visión más perversa, porque no es obviamente el propósito de Pecó ni mucho menos, pero la interpretación más perversa derivó en lo que se conoció durante los gobiernos de Uribe como la amenaza terrorista. Entonces, de la guerra contra la sociedad pasamos a una elaboración que fue la elaboración de la amenaza terrorista, que tuvo también algún reconocimiento en los centros universitarios. Hoy tenemos exponentes de esa concepción en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional en Medellín, y esto no lo estoy haciendo como una denuncia, simplemente lo estoy comentando, ¿no? Hay gente que piensa que evidentemente en Colombia, todavía hoy en los espacios académicos, que evidentemente en Colombia no hubo un conflicto social o un conflicto armado de naturaleza política y social, sino que fue una amenaza terrorista. Entonces digo yo, frente a tesis que terminaron puestas en los medios académicos, que sirvieron de fuente de interpretación de la historia del conflicto colombiano, con la firma de los acuerdos de La Habana, con el acuerdo de paz y lo que se deriva allí, pues hay nuevos elementos para la discusión. Lo planteaba al inicio, de pronto incluso en términos del retorno, entre comillas, o mejor, de la continuidad de estudios que se han hecho en los años 60 y 70 sobre el conflicto colombiano,
¿no?, que se han hecho sobre la subversión. Aquí estoy pensando en los propios, en los primeros estudios incluso sobre la violencia, pero también en los trabajos de Fals Borda a propósito de la subversión en Colombia, etcétera. Aquí hay unas líneas de continuidad que tenemos que rescatar, me parece, y que nos permiten aproximarnos de manera mucho más compleja al entendimiento del conflicto, porque probablemente la mejor historia que podamos hacer del conflicto en términos del trabajo que nosotros hagamos es lo que nos va a poder contribuir a comprender mejor el presente que estamos viviendo y sobre todo el potencial transformador que se deriva de unos acuerdos. Por ahora dejo ahí porque creo que ya me extendí más allá de lo previsto. Muchas gracias. El profesor todavía tiene unos minutos por si alguien quisiera hacer una pregunta. Una. ¿Quién más? Dos. Tres. Bien. Toca que vengan acá porque el inalámbrico... Espera, a ver. No, el teléfono... Con ese golpe que le di. Bueno, la primera pregunta. Venga por acá, Nilsa, por favor. Buenas tardes, profe, muchas gracias por las apreciaciones y por las reflexiones presentadas. Yo quiero hacer una pregunta en el contexto un poco del debate nacional y a propósito de lo que está en la agenda presidencial, y es el siguiente, profe. ¿Cómo está el concepto o la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿En qué sentido lo pregunto? Pues tengo entendido que realmente pues, el nuevo partido político surgido de los acuerdos de la FARC pues no estaba considerando realmente esa propuesta, y que más parece hoy una propuesta pues liderada por los sectores de derecha. Entonces me parece como importante en el marco de lo que van a ser las reelecciones, que por ejemplo va a quedar ahí en la reforma y demás, si se pensara pues una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, buenas tardes, profe. Gracias pues por su presentación. Mi pregunta un poquito es para provocar algo parecido a lo que usted ha hecho con los decálogos, y es en relación con los retos de las ciencias sociales en este momento hoy, digamos en la transición, pues la pretendida transición de la guerra a la paz. Angélica Redberg, que es profesora de la Universidad de los Andes y exponente de esa teoría económica del conflicto, discípula de Collier, y se ha quedado bastante en distintos escenarios afirmando que las ciencias sociales han sido pues muy generosas en los trabajos sobre conflicto, pero más bien bastante parcas en los temas sobre paz, digamos, con todas las críticas que se le pueden hacer o pues con todos los vacíos que puede haber en términos de trabajo sobre el conflicto armado en Colombia o el conflicto social, como usted un poquito lo ha introducido en su ensayo de la Comisión Histórica. Por el contrario, los trabajos sobre paz son más bien parcos. Entonces quería un poquito, era como provocarle pues una reflexión sobre este asunto, ¿no? Digamos, cuáles serían los retos, los problemas que en los que debiera concentrarse una ciencia social hoy, pensando, digamos, en facilitar o en acompañar o en gestionar este proceso de transición que se desprende del Acuerdo de La Habana. Buenas tardes, profesor. Yo quiero preguntarle por Juvenal Palmera Pineda, conocido por muchos como Simón Trinidad.
bajo lo que usted estaba comentando de esa discusión que hay entre la verdad judicial y la verdad histórica. En el informe que usted presentó a la Comisión Histórica de las Víctimas, usted menciona como uno de sus responsables, hay un decálogo como de 12 puntos responsables del conflicto y uno dice los Estados Unidos. Influyeron evidentemente en el conflicto armado, pero una de las excusas, argumentos que establece la Corte Suprema de Justicia para extraditar al compañero Simón Trinidad es que ese conflicto no existe y que como no existe ese conflicto, lo que hay es una fuerte agresión ante la integridad de 3 pobres norteamericanos que estaban curiosamente en un avión de la DEA y pues entonces lo secuestraron. Entonces bajo ese sentido extraditan a Simón Trinidad. Ahorita se abre el espacio, bueno, ojalá se abra el espacio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el proyecto estatutario establece que es posible pedir la extradición de personas para que respondan en la JEP. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Porque ya muchos compañeros no escuchamos las campañas de libertad de Simón Trinidad y es un caso completamente, a mi criterio, injusto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Y también pues anticipar que particularmente en las dos, no, en todas, definitivamente pues lo que podemos hacer es aproximar una idea justamente por el proceso y por el momento que estamos viviendo. Y en otras porque, sobre todo en esta última, no tiene uno la suficiente información. Empiezo por esta última a partir de la información que tengo o que uno puede... lo primero que todos sabemos pues es que al final la condena contra Simón Trinidad no fue una condena por los hechos por los cuales se supone que fue extraditado, ¿no es cierto? Es más, hubo 3 juicios en los que los jurados lo declararon inocente. Y luego un 4º juicio, que es el juicio en el que lo terminan, digamos, condenando. Es decir, a él lo quisieron inicialmente condenar por narcotráfico, pero no pudieron probar vínculo alguno con el narcotráfico. Ni siquiera con testigos falsos y con todas las cosas que hubo allá. Y el otro, pues ya tuvo que ver con el tema de los extranjeros, de los 3 norteamericanos, que fueron luego retenidos pues por las FARC durante un tiempo largo, ustedes lo saben. Se le imputó que hacía parte de la dirección guerrillera en ese momento del Estado Mayor Central, lo cual tampoco era cierto y por esas razones que terminó condenado. Entonces, punto número 1, hay una situación, una condena injusta incluso a la luz pues del derecho, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí ya está. Lo cual pues indica que se trata de otro tipo de razonamientos, otro tipo de razones, que justamente son las razones, creo yo, que en la lógica o en la lógica y en la historia de lo que ha sido este conflicto, pues son las que llevan no solamente a la extradición de Simón Trinidad, sino a otros. Es decir, parte de la desaparición del concepto de delito político, porque es un problema que hay hoy, ¿no? Lo digo, no solo es el caso de Simón Trinidad ya, pero aquí hay que mirar que aquí desapareció el concepto de delito político, ¿no? Y por eso, aquí haciendo un paréntesis, entre otras cosas, ha sido la gran dificultad para establecer en la práctica quiénes son los integrantes de las FARC, los famosos listados, ¿no es cierto? Porque cuando se va a las cárceles, la mayor parte de quienes están en la cárcel, o una parte muy importante de quienes están en la cárcel, pues lo están no por pertenecer a las FARC, sino lo están por delitos comunes, por narcotráfico, por porte ilegal de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hacer el listado luego se vuelve un lío, porque usted está por esto y no por lo otro. Y en otros casos lo están, pues porque han estado sindicados, y esa es como la dificultad que hay ahora, ¿no? Es una cosa curiosa, los encarcelaron por ser de las FARC, pero para salir tienen que demostrar que son de las FARC, es una cosa, pero bueno, eso ya es otro problema. Pero lo menciono acá en el contexto en el que se ha hecho la pregunta,
Pues para decir, primero hay una situación allá que, siendo honestos, hasta donde yo sé, es difícil de resolver acá, más allá pues de que por la información de prensa que conocemos nosotros, pues Simón Trinidad haya decidido acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque eso ya se vuelve un tema, ¿no es cierto?, pues del gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, si se permite o no que sea repatriado, etcétera, pues eso es un tema que tiene que resolverse allá. Entiendo que hubo alguna expectativa con estos perdones presidenciales, ¿no?, que se dan al final del periodo, en el caso de Obama, que pudiera eventualmente incorporarse eso. Por informaciones que han dado los negociadores de las FARC en La Habana, se llegó a conversar sobre el tema con el señor Aronson y había alguna expectativa, pero pues lo concreto es que hasta ahora yo no diría que haya algo que permita, ¿no es cierto?, en términos efectivos, que se produzca una repatriación hasta ahora, ¿no? Y menos en el contexto del actual gobierno, diría uno, de los Estados Unidos, más complicado, ¿no?, cuando en buena medida pues también está interesado en activar con fuerza lo que ha sido la llamada guerra contra las drogas. Campañas de solidaridad las hay, en este momento hay una campaña importante también de solidaridad pues por la expatriación, o mejor por la traída a Colombia de Simón Trinidad, pero ese es un tema frente al cual, si ustedes me preguntaran, yo no veo que haya, digamos, en lo inmediato, en lo cercano, una salida próxima, porque allá seguramente se aduce lo mismo que se aduce acá, la separación de poderes, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Sobre lo segundo, sobre la primera pregunta, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente estuvo planteada por las FARC, ustedes lo recuerdan, en el inicio del proceso de negociación, ¿no? Porque aquí también hay que tener en cuenta, creo yo, para efectos del análisis, que una cosa es el contexto político bajo el cual, o en el cual mejor, se inician los diálogos en La Habana, político nacional como contexto político internacional. La geopolítica internacional al inicio de los diálogos era distinta a la de ahora. El contexto político al inicio de los diálogos también era distinto. Y yo creo que esa es parte también de las motivaciones que conducen a la decisión guerrillera, parte de las motivaciones de iniciar un proceso de diálogos. Había en ese momento un movimiento, había dinámicas constituyentes en Colombia, recordemos que se derivaban de experiencias previas de movilización estudiantil, particularmente con lo que fue el movimiento de la MANE. Había dinámicas constituyentes provenientes del movimiento indígena que había iniciado las Mingas varios años antes de la negociación. Había dinámicas constituyentes del movimiento campesino que se habían expresado en movilizaciones campesinas importantes. Entonces, en cierta forma, creo yo, había la expectativa de que las dinámicas constituyentes pudieran eventualmente juntarse con lo que era un proceso de diálogos y negociación y derivar hacia algo que fuese más potente, que eventualmente pudiese llevar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero digamos que por las razones que sea, que no estamos analizando ahora, pues el proceso no dio para eso. El proceso no dio para persistir en una idea de Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente no se decreta. Si se aspira desde el campo popular, es una construcción social, es el resultado de un proceso, ¿no es cierto? Y creo que el proceso no lo hubo, el proceso no se dio. Eso no es una decisión voluntarista. Entonces, ahí respecto de lo que es la situación inicial. Ahora, con relación a la situación presente, si uno se orienta por documentos programáticos, cuando hablo de documentos programáticos me refiero a los que salen del Congreso del partido, digamos, de la FARC, ¿no? Como además creo que con gusto lo puede decir ahora Uribe, ¿cierto? Que él siempre decía la FARC, ahora ya, digamos, los documentos de ahí
¿qué contienen? Entonces, de ese congreso salieron 3 documentos programáticos. Uno que es el programa de un gobierno de transición, que en su punto 12 habla de la necesidad de emprender un proceso constituyente abierto. Otro que es el programa, la plataforma común para un movimiento de movimientos hacia una amplia convergencia, que también es contentivo de un concepto de proceso constituyente abierto. Y uno tercero que son las bases programáticas del partido de la FARC, que se fundamenta en esa idea. Entonces creo que hoy la elaboración programática que hay es más la elaboración en términos de proceso constituyente que del evento de una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente comprendida más en esa lógica como un momento de un proceso que debe ser continuo y que en la lógica del diseño programático se entiende bajo la idea de que la concepción de política y de poder es una concepción de política que por una parte concibe la disputa por posiciones de gobierno, pero por la otra considera la necesidad de producir poder propio, de producir poder desde abajo, ¿cierto? Y entonces ahí está más como esa lógica, digamos, de proceso constituyente, asamblea como estación, no como el momento culminante, sino como un punto de llegada y un punto de partida a la vez. Pero siempre bajo la idea de que se trata de construcciones sociales. Es decir, yo creo que en los documentos programáticos, por lo menos lo que uno ha podido leer sobre esos documentos programáticos, no está la idea del asalto al cielo, ¿cierto? Sino está la idea más bien de construir, incluso desde la cotidianidad, poder, ¿no es cierto?, social, ¿no? Lo veo más así a propósito de esa pregunta. Y sobre la segunda pregunta, evidentemente, que creo que me permite conectarme con esto último que está señalado acá, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo estoy concibiendo la paz?, ¿no? Si la paz se está concibiendo exclusivamente en términos de paz negativa, de silencio de los fusiles, de absorción sistémica de una expresión de rebeldía, pues yo creo que ahí no habría mayores esfuerzos o mayores retos, salvo lo que pudiera uno decir sería una ciencia social comprometida con el orden establecido, ¿no? Y creo que también la hay en ese sentido, ¿no es cierto? También la hay en ese sentido y también está desplegada en ese sentido. Porque aquí las disputas se están dando en múltiples campos. Aquí la disputa creo yo que se está dando hoy en el campo de la historia. La disputa se está dando evidentemente en el campo del derecho, ¿no es cierto? La disputa se está dando evidentemente en la sociología, en la ciencia política, es decir, en buena medida diría uno, es una disputa en el campo de las ciencias sociales en general. Ahora, si eso está pensado en claves de construcción de paz, más allá de una visión de paz negativa, es decir, más bien de una concepción de paz, que no significa el fin del conflicto, creo que esto es importante subrayarlo. El acuerdo de paz en absoluto significa el fin del conflicto. Es la continuidad del conflicto, solo que el conflicto, digamos, ahora asumiendo otras expresiones o dejando de asumir la expresión armada que él por razones históricas pudo haber asumido. Ahora, si el conflicto se piensa desde esa perspectiva, o si la paz se piensa desde esa perspectiva y de esa lógica, pues entonces uno tendría que estar mirando, uno, lecturas, es decir, cuáles son los análisis que vamos a hacer del conflicto hoy, porque creo que grave daño se haría si la paz se entiende como el fin del conflicto, y más como el fin del conflicto social. Es decir, si la paz se entiende como la apertura de un proceso de colaboración
o si se quiere de conciliación, ¿no? Cuando en sentido estricto pues eso es imposible, lo estamos viendo, incluso frente a cosas tan sencillas aparentemente como son los esfuerzos de reconciliación. Es que ni siquiera hay disposición de reconciliarse, imagínense ustedes, ¿no? Que eso casi que es como una práctica en cierta forma interior, una decisión propia, ¿no? Todo este discurso, digamos, que hay sobre el tema, pero si se mira incluso más allá, pues ahí yo creo que ese es un campo importante, pero ya pensando en el que probablemente tú estás pensando, es más, creo yo, el que se refiere a cómo desde nuestras disciplinas se avanzan entendimientos distintos, por ejemplo, la democracia. Yo creo que hay experiencias de construcción de democracia desde abajo que no han sido todavía suficientemente elaboradas y racionalizadas teóricamente. ¿Cómo construir teóricamente y elaborar en nuestros campos universitarios concepciones de democracia que en todo caso han desarrollado las propias comunidades en sus experiencias? Creo que hay una tarea interesante de acercamiento al trabajo, llamémoslo así, en esa dirección, ¿no? Entonces todo el debate sobre democracia directa, democracia autogestionaria, democracia comunitaria que escucha a uno y que en cierta forma se recoge de experiencias de organizaciones y de procesos, digamos, indígenas, afros, campesinos, que tanto eso se puede extender. Ese es un campo que creo yo en el que dice uno esperaría como mayores aportes, desarrollos de la ciencia política, porque evidentemente parte del debate en las ciencias sociales, por ejemplo, o en la ciencia política respecto del concepto de democracia, es como trascender una idea de representación que definitivamente ha hecho crisis, e incluso una idea de participación que también ha hecho crisis y que va mucho más allá, digamos, para poner ese ejemplo. En la misma lógica podría uno pensar, ¿es posible considerar hoy y aportar en conceptos de economía propia? ¿Es posible que procesos organizativos en la idea de construcción de poder social desde abajo construyan también economía propia? Y si hablamos de construcción de economía propia, ¿cómo establecer y contribuir a elaborar teóricamente y técnicamente, y incluso también pues entendimientos distintos de economía propia? ¿Cómo instalar socialmente conceptos de solidaridad, de cooperación para enfrentar a aquellos de individualismo, de productividad, egoístas, etcétera, etcétera? Diría yo, por ejemplo, también en ese sentido. Y entonces eso nos lleva a otro tipo de elaboraciones, ¿no? O sea, si me preguntas, yo veo la necesidad de un más estrecho vínculo entre la universidad y el movimiento. Esa es la única manera de responder, diría yo, como a esas demandas del presente de cara al futuro, ¿no es cierto? Hay demandas sociales allí que necesitan nuevas elaboraciones, ¿no? Que necesitan además sustentos teóricos, pero también sustentos técnicos, y probablemente ahí en ese terreno es donde uno podría decir que se pueden explorar en muchos aspectos, digamos, y en muchos sentidos, propuestas en clave de construcción de paz, ¿no? E incluso a propósito de la discusión, por ejemplo, ahora lo decía sobre el tema de presupuesto, eso puede sonar muy técnico, pero también en ese sentido tendríamos que entrar a disputar ese campo, porque hay ciertos campos que se volvieron como vedados, particularmente los campos que tienen que ver con la economía, ¿no es cierto? Entonces podemos discutir sobre esto. La economía es técnica, no es política, cuando en sentido estricto el debate también es de la economía política, la crítica de la economía política existente, y creo que hay tareas aplazadas, y ahí podemos meter incluso la cuñita de los 150 años pues, del Capital, a propósito de la vigencia, ¿no es cierto?, de la crítica de la economía política hoy, a propósito del qué hacer, ¿no? Entonces, el qué hacer lo resumo diciendo, en términos de la crítica, las posibilidades en términos de la crítica, porque también para la crítica tenemos dificultad, hay que decirlo. Y además de eso,
en términos de la producción de poder, ¿no es cierto? Lo veo básicamente en esos dos sentidos. Bien, muchas gracias a ustedes.